esta última presentación cerramos la cuestión de los artículos. Vamos a pasar a presentar a la siguiente persona que nos va a acompañar, la cual nos dará una conferencia denominada Inteligencia Artificial en Desarrollo Web, caminos hacia una mayor eficiencia y productividad. Me permito presentar al doctor José Alfonso Aguilar Calderón. Un fuerte aplauso para él. Y les voy a dar una pequeña reseña de su biografía. El doctor primeramente empezó con una maestría en informática aplicada, la cual concluyó con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con un doctorado en aplicaciones de informática, cum laude, por la Universidad de Alicante, España. Ha sido galardonado con distintos premios a nivel nacional e internacional. Forma parte del SNI, Sistema Nacional de Investigadores, siendo en el nivel 1 en donde se encuentra actualmente. Ha realizado estancias de investigación en otros países y actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo y coordinador del posgrado en Ciencias Computacionales de la Facultad de Informática en Mazatlán. Y es miembro del claustro académico del posgrado en Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fuerte aplauso para el doctor. Gracias. Muy bien, buen día, buenas tardes a todos. Pues me da mucho gusto estar aquí. Quiero agradecer al comité organizador del CONACYT 2024, a las autoridades de la UAIM y de la Facultad de Ingeniería Mochis de la UAS, al doctor Alan Ramírez también por la invitación para acompañarlos. Vamos a tratar de llevar esta plática de una manera amena. Puede ser un tema que les interese a ustedes por el perfil que tienen en la carrera. Es una conferencia un poquito más enfocada a eso, no tanto a la cuestión de investigación, por la temática que abarca, y esperemos que sea de su agrado y vamos a hacerla de alguna manera ágil para que todos convivamos y pasamos un buen momento en esta conferencia. Primero que nada, pues vamos a hablar sobre la inteligencia artificial en el desarrollo web, ¿no? Hacia dónde va esto y sobre todo el interés que deberían de tener ustedes como futuros profesionistas que van a salir al campo laboral y que deben de estar capacitados con estas tecnologías. No les va a tocar la época que nos tocó a nosotros cuando trabajamos de programadores, en donde, por ejemplo, en uno de los empleos que yo tuve, no teníamos acceso a internet por cuestiones de seguridad y entonces cuando uno tenía alguna duda de programación o sobre cómo implementar una mejora en el sistema, te mandaban directamente a clavarte a la ayuda del MCDN de .NET y sobre la ayuda a tratar de resolver el problema y a escribir código. Hoy las cosas ya han cambiado bastante. Los puntos a tratar aquí rápidamente son estos, ¿no? Vamos a ver el papel que juega la inteligencia artificial en el desarrollo de aplicaciones web. Vamos a ver las ventajas que tiene el uso de la inteligencia artificial, las desventajas, como todo en esta vida, sus pros y sus contras. Y también vamos a platicar de cuestiones como cómo se utiliza, la pregunta que siempre se hace bastante, que si la va a sustituir la IA al programador como tal o no. Y al final de cuentas, lo que quiero que quede claro de esta charla. Vamos a comenzar primero, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en el desarrollo de aplicaciones web? ¿Cuál es el rol que tiene esto hoy en día, ¿no? Para todos nosotros? Primero, la inteligencia artificial sí es cierto, ha redefinido muchísimas cosas y lo que es la ingeniería web no se queda fuera de este campo. Está totalmente cambiante, ha redefinido bastante esta cuestión de la programación de aplicaciones web. Todas las tareas requieren una mejora, pero la inteligencia artificial en el desarrollo de aplicaciones web se enfoca principalmente en mejorar esa experiencia de usuario y en mejorar la calidad del software que se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque con los asistentes pues son una reducción a errores, con lo cual pues mejora la calidad en ese sentido, ¿no? Gigantes de la industria como IBM, como Google y Samsung, no sé si tenga apuntador. Bueno, vamos a manejarlo así. ¿Sí? Ah, ok. Perfecto, gracias. Disculpa por la interrupción. Microsoft, IBM, Google, Samsung están invirtiendo en tecnología de IA. Están poniendo grandes cantidades de dinero para el desarrollo de esta tecnología.
Ahora bien, el papel de la inteligencia artificial en el desarrollo web es 100% excepcional, ¿eh? De eso no hay que tener duda al respecto, y ustedes como futuros profesionistas deben de prepararse en este tipo de tecnología, en este tipo de herramienta, porque se lo van a encontrar como realidad en el campo profesional. Eso sí es un hecho. ¿Cuál es el valor del desarrollo de aplicaciones web basado en inteligencia artificial? ¿Cuál es? ¿Hacia dónde se dirige esto en un futuro próximo? Son cosas que vamos a conversar ahorita. Primero que nada, tenemos a la gente de Gartner. ¿Qué es Gartner? Es una consultora, vamos a llamarlo así, internacional, que prácticamente dice lo que va a suceder en cuestiones de tecnología con un año de antelación. Eso es Gartner, ¿no? Entonces Gartner cada año saca los technology trends o las tendencias tecnológicas para el próximo año. Y recientemente ahora, el 24 de octubre del 2024, hace poquito más del mes, ellos ya sacaron sus 10 principales tendencias tecnológicas para el 2025. Y entre esas tendencias tecnológicas, pues, ¿qué creen ustedes, no? Tenemos cuestiones obviamente relacionadas con la inteligencia artificial y sus riesgos, nuevas fronteras en computación, la sinergia que hay entre humano-máquina y lo que nos interesa a nosotros, la IA agéntica. Vamos a platicar de eso. Gartner dice que para el 2025 esa va a ser una de las tendencias tecnológicas. Según Gartner, la inteligencia artificial va a transformar significativamente el desarrollo web, en general hacia el 2025 y todavía más allá, ¿no? Entre algunas predicciones tenemos esta principalmente, la IA generativa para programación y desarrollo. Gartner el año pasado predijo el incremento de esto para el 2024 y hoy ya lo tenemos en el mercado como tal. Ya hay empresas que lo implementan, esa IA generativa para el desarrollo de aplicaciones web. Ojo, nosotros nos estamos enfocando al desarrollo de aplicaciones web, no al desarrollo de software en general, ¿no? Únicamente la parte de web es la que estoy tratando yo aquí. Ahora bien, las tendencias en inteligencia artificial conversacional son una realidad ya en este 2024, pero los agentes de IA autónomos, el agentic, Gartner describe que son sistemas que toman decisiones y ejecutan acciones de manera autónoma con base a objetivos establecidos por los usuarios, y estos podrían integrarse en aplicaciones web para gestionar tareas rutinarias y optimizar flujos de trabajo, entre otras cosas, ¿no? Esto va a ser una tendencia, algo que se va a empezar a ver en los sistemas para el 2025. Por ejemplo, no nada más es cuestión de marketing, que ustedes hayan visto por ahí los anuncios que hace Apple con las nuevas computadoras, con los procesadores M no sé qué, que están diseñados especialmente optimizados para IA. Bueno, los iPhone, etcétera, incluso el Galaxy también creo que ya salió con este tipo de cuestiones. Pues todo va enfocado a eso, ¿no? A esas tendencias, a los agentes de IA autónomos. Pero todo esto también va a tener una implicación en la gobernanza de la IA, porque no nada más es estar soltando este tipo de tecnología, sino que va a generar también otras ramificaciones que tienen que ver sobre cómo se va a gobernar eso, ¿no? Éticamente, cuál va a ser el impacto de eso y cómo se va a mantener. Cómo va a ser el desarrollo de software y la generación de código, la autoría. Por ejemplo, el compañero que explicó hace poquito la cuestión del traductor que elaboró de Mixteca, ahí, por ejemplo, él escribió código fuente, generó código fuente. Una recomendación que se me pasó a hacerle por ahí, registrar ese código fuente en Indautor para que quede como su autoría ese trabajo. Es una manera de protección que hay, y la gente que se dedica al desarrollo de software debe de dar por hecho que esto es algo que también que se tiene que hacer, ¿no? Sacar ese tipo de registro de código fuente en Indautor, porque es la única manera que tenemos de proteger nuestro trabajo. Eso es una realidad. No suele hacerse esto en empresas pequeñas ni en proyectos pequeños, pero cuando ya estás trabajando y estás dando alguna consultoría con alguna empresa o con un proyecto tecnológico, cuando llega la parte de la transferencia de tecnología, siempre es uno de los puntos que está ahí tratado. El registro de los derechos de autor del código fuente. Así para que lo tengan presente ustedes también. Pues bien, Gartner nos predice que esto son cosas que se van a ir estableciendo en el 2025 y se van a ir afianzando, principalmente esto que vemos hoy, ¿no? La inteligencia artificial conversacional. Ahora bien, existe algo que se conoce como desarrollo asistido por inteligencia artificial, ¿no?
que evidentemente pues es el uso de la IA generativa y el aprendizaje automático para que ayudara a los ingenieros de software a desarrollar software. Esa es la rama, digamos, no rama formalmente como tal en la literatura, pero así se le está llamando, ¿no? Ingeniería de software asistida por IA generativa. Es hacia donde va la tendencia, ¿no? Ahora bien, todas estas herramientas basadas en IA simplemente te ayudan a tardar menos tiempo generando código fuente. Pero lo curioso es a que no es nada más de que yo agarre el Visual Studio y que me instale el Copilot y empiece a generar código o que me asista en el código. Lo curioso de esto es cómo integrar esto bien en la ingeniería de software, en un proceso de desarrollo de software, en una metodología como tal formal. Las ventajas que nos va a traer esto pues son bastante obvias en algunos aspectos, ¿no? Ahorro de tiempo y desde la parte empresarial pues ahorro en recursos, que eso es lo que siempre les interesa. Y esto de aquí pues no lo digo yo propiamente, ¿no? Lo dice la gente de Gartner, que son los expertos, son los adivinos, los que marcan la tendencia para el próximo año, y son cosas que normalmente sí suceden, lo que dicen ellos, ¿no? Ahora bien, la IA como tal, ahorita, en este 2024, sí está implementada ya como tal en el desarrollo de software. No se habla con mucha fuerza de eso, como tal, no se le hace demasiado énfasis, porque son plugins, porque son asistentes pequeños, etcétera, pero eso ya está integrado. Ya está integrado y yo estoy plenamente seguro que ustedes, como la carrera de sistemas que manejan, ya han utilizado algunos de ellos, los han utilizado bastante, han hecho tareas por ahí con eso seguramente, pero eso ya está integrado, ¿no? Eso ya es parte de... Y si ustedes quieren enfocarse en trabajar en el desarrollo web, deberían de estar familiarizados 100% en cómo la inteligencia artificial ya está integrada en el desarrollo y no nada más en la codificación. Porque la industria que ustedes van a encontrarse cuando egresen, cuando brinquen empresas grandes, cuando se afiancen ustedes con el perfil que van a tomar como programadores o ingenieros de software, ¿por qué no? Van a encontrarse ya con formas de trabajar en donde esto ya está implementado. Repito, no va a ser como antes, como me tocó a mí, de que te decían que por seguridad no va a haber internet para los programadores, nada más programen. Y cuando se presentaba un caso era clavarte en la ayuda de MSDN y ahí analizar, estudiar y después ponerte a programar. O preguntarle al compañero, resolver el problema. No era buscar en internet para resolver como hoy que está Stack Overflow y otras miles de blogs que te dan ejemplos, ¿no? Y YouTube ni se diga. Entonces, ustedes ya van a salir con esa tendencia de la carrera. ¿Qué ventajas tiene el uso de la IA para el desarrollo de web? Ventajas que podemos encontrar con esto. Son varias, ¿no? La principal, y que siempre el empresario va a tratar de evitar, son las tareas repetitivas. Porque evidentemente como empresario no te voy a estar pagando para que hagas lo mismo una y otra vez. Claro que no. Entonces, una de ellas es esta, ¿no? Las tareas repetitivas sin cometer errores. La otra que tiene que ver con los atributos de calidad del software, pues reducir los errores humanos, ¿no? En codificación o en despliegue, esa es una gran ventaja. Hacer que el proceso sea rápido e inteligente, entre comillas, es algo que nos va a poder proporcionar la IA. Ahorrar tiempo, pero esto de aquí, reducir el estrés de los programadores web, aunque suene un poquito exagerado, es una realidad. Es una realidad. El programador también se estresa. El programador también se estresa y muchas veces en ese estrés por resolver una problemática relacionada con la programación, no prestas atención a otras partes del proyecto que estás realizando que repercuten directamente en la calidad de ese software. Pues este tipo de asistentes y de herramientas te van a ayudar a reducir ese estrés. Y evidentemente, pues todo esto debe de representar un ahorro en costos y en el proceso de desarrollo en general. Obviamente en tiempo también, ¿no? ¿Y a qué empresario no le gusta cobrar lo mismo y reducir el tiempo para que la ganancia sea mayor? Entonces también deben de mantener un poquito el perfil en esa mentalidad si es que se van a lanzar como ustedes a sacar su empresa o si van a trabajar en una empresa ya establecida. Siempre deben de considerar esos factores. Como todo, pues tenemos también las desventajas.
No todo es 100% bueno, todo tiene su pro, todo tiene su contra. Y algunas de las desventajas que nosotros vamos a encontrar aquí son, la principal es esta, ¿no? No son tan potentes como algunos creen. La ingeniería de software asistida por IA generativa o el desarrollo de software asistido por IA generativa no son tan potentes como ustedes creen, como muchos. Tienen sus limitantes. Vamos a mencionar ahorita algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, no pueden crear un sitio web completo. Bueno, completo sí, pero 100% sin intervención humana todavía no. En algo tiene que intervenir todavía el ser humano en ese sentido. Y eso se los compruebo. Ahora bien, los resultados pueden ser ambiguos e inesperados. Yo creo que todos aquí han utilizado alguna vez el ChatGPT en alguna tarea e incluso en alguna tarea de programación. Sí, vamos siendo sinceros, todos lo han utilizado. Se habrán dado cuenta, espero, que al menos en la parte del desarrollo web, por ejemplo, si yo le pido a ChatGPT que me genere código fuente en PHP para una conexión a base de datos, para insertar un registro en una tabla, sí lo hace. Y estoy seguro que ya lo han hecho, sí lo hace. Pero no sé si ustedes han notado la diferencia de que a veces te manda el código para la conexión a base de datos con la función MySQL, que es una funcioncita vieja, porque después ya viene el MySQL Improve, y que ya recientemente pues es con PDO. ¿No han notado eso? Si tú en el prompt no especificas exactamente que quieres trabajar con PDO y le pones nada más directo así, genérame un insert, un update, una conexión a la base de datos con ChatGPT, sí te genera el código y va a funcionar el código, pero va a ser, muchas veces te sale el código deprecado, ¿no? Funciones que ya no se utilizan en las versiones recientes de PHP. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones, ¿no? Puede darte un resultado inesperado, un resultado ambiguo. Otra desventaja es que para poder ejecutar estas herramientas de IA se requieren recursos de software y hardware. Y también se requiere pues que el líder de proyecto, la empresa o como tal, aporte dinero para pagar las licencias, para obtener un mejor provecho del uso de estas herramientas. Cuesta. Ahora bien, en algunos casos esas herramientas pueden ser un ahorro de costos cuando se trata de situaciones complejas, pero también necesitan capacidades energéticas intensivas que pueden causar daños medioambientales, ¿no? Si nos vamos por esa cuestión, por esa parte del medio ambiente. Todas las herramientas carecen de la capacidad humana de utilizar la emoción, y esa emoción te afecta directamente en la creatividad, y esa creatividad va relacionada con la decisión. Entonces, no esperemos soluciones complejas, exorbitantes, porque no van a tener ese sentido o esa creatividad que tiene el ser humano todavía al escribir código. Puede haber implementaciones técnicas del código que te generen los asistentes, sí, y muy buenas, y que te apliquen las teorías, que te manejen interfaces, que te manejen polimorfismo, que te manejen todas esas cuestiones. Pero al final de cuentas, esa creatividad del ser humano, al momento de generar código para resolver un problema, no la van a tener esos asistentes. Esa nada más la van a tener ustedes. Ahora, no puede tomar decisiones la IA delicadas y ser acertada 100% en un grupo. Y yo, repito, me estoy refiriendo estrictamente a la parte de desarrollo web, a la parte de generación de código para desarrollo web. Nada más. Las herramientas de IA pueden quedar obsoletas si no se entrenan para aprender y son revisadas y evaluadas periódicamente por científicos de datos. Aquí hay muchos expertos en inteligencia artificial y yo creo que compartimos esa también como una pequeña desventaja del uso de la IA, ¿no? Depende mucho también del entrenamiento y del corpus que estén manejando. ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial en el desarrollo web? Para entrar un poquito ya más en materia. ¿Cómo la podemos utilizar? Pues bien, tenemos 3 categorías que me permití elaborar para esta presentación para tratar de organizar un poquito mejor las cosas. La primera de ellas es la herramientas de codificación, de diseño y codificación, y de documentación, que la documentación es una parte muy importante en el proceso de desarrollo web tradicional, ¿no? La documentación, aunque le dejemos de lado, siempre será una parte importante que debemos tomar en cuenta.
Herramientas que manejamos en la categoría de codificación, yo creo que todas estas, probablemente la más popular sea esta, ¿no? Y creo que ya las conocen. Tanto ChatGPT como Copilot. Pero tenemos CloneUI, tenemos Tabnine, tenemos DeepCode, que son herramientas para generación de código o asistentes en la generación de código. Y sí es posible construir una aplicación web que realice un CRUD, que realice operaciones básicas, utilizando este tipo de asistentes y reduciendo el tiempo de desarrollo. Sí es posible. Incluso por allá en la facultad estamos trabajando por ahí en una propuesta de estudio, de análisis de estas, pero implementadas en un proyecto real. Estamos platicando con una empresa local de allá de Mazatlán y queremos definir tanto una metodología de trabajo utilizando estos asistentes y agarrar un proyecto piloto que tiene esa empresa y tratar de hacer estamos haciendo esa comparativa entre el desarrollo tradicional que manejan ellos con sus ingenieros de software, con sus programadores, y cómo sería utilizando este tipo de herramientas. La empresa mostró bastante interés en ese estudio y en ver los resultados, evidentemente porque ellos están en el sentido de que les puede generar un ahorro, ¿no? Un ahorro en el desarrollo de su proyecto. Tenemos, por ejemplo, ahorita vamos a ver un ejemplito sencillo con el ChatGPT. Vamos a agarrar el prompt y le vamos a pedir algo súper sencillo directamente. Yo creo 100% que esto no es algo nuevo que ustedes no hayan hecho ya. Seguro ya lo han hecho en un par de ocasiones. Probablemente tienen más práctica que yo escribiendo en el prompt y especificando el detalle. Pero vamos a verificar esto y no hay que confiarse al 100%. Para empezar, funciones matemáticas no las resuelve bien. Ya les hemos comprobado eso, ¿no? Y en algunas ocasiones te genera código fuente de precado, que ya no se utiliza en las últimas versiones de X lenguaje de programación. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas herramientas también, o ser muy específico con la parte ingeniería del prompt, ¿no? Aquí le estamos pidiendo que genere un formulario de inicio de sesión y tal. Nos lo hace sin problema alguno. Rápidamente lo podemos copiar, lo mandamos al Visual Studio Code. Incluso por ahí en la facultad me tocó dar un pequeño curso sobre el uso de estas herramientas a mayor profundidad. Todavía nosotros ahí nos dedicamos en algunas cuestiones de programación y de desarrollo de proyectos cuando hay tiempo de agarrar algún proyecto por fuera de nuestro trabajo en la universidad, y tratamos de mantenernos un poquito actualizados en estas cuestiones de programación y de desarrollo. Pero aquí está, nos genera nuestro código sin problemas. Para los que todavía no se aprenden las clases de Bootstrap, de PHP para diseñar interfaces rápidas y responsivas, pues es una herramienta que nos ahorra bastante tiempo. Enriquecemos un poquito aquí la descripción que le metemos al prompt. ¿Por qué inicié con esta? Porque esta es la de mayor popularidad, es la que todo el mundo utiliza, la que todo el mundo trabaja, y seguro han construido cosas también hasta un poquito más complejas con esto, ¿no? Pero en pocas palabras, aquí está el código que nos genera, la parte de código PHP. Hay que ser muy explícitos en cuanto a cómo queremos que nos genere el código para no utilizar código de precado. Y ahora tenemos el Copilot. El Copilot yo creo que lo han utilizado recientemente por ya su facilidad de integración con el Visual Studio Code, que ahorita es bastante popular, ¿no? Copilot la verdad que es bastante bueno como asistente. Vamos a ver rápidamente aquí cómo generar una conexión y cómo va ejecutándose ese asistente. Rápido nos genera el código de la página.
y empezamos a escribir. Para que el asistente nos ayude a predecir y a generar. Redactamos sentencias o enunciados en inglés de lo que queremos hacer y con el tabulador nos va a ir generando ese código que vamos necesitando. De ahí está ya generada la conexión. Sin problema. Y el tiempo pues bastante corto, ¿no? Ahora díganme ustedes si esto no tiene un impacto tanto positivo y negativo en ustedes como estudiantes o como futuros profesionistas del área. Y te cuesta $10 mensuales aprox. Entonces no son precios descabellados que para una empresa resulte complicado de pagar y de mantener. Por eso es que les digo que ustedes deben de aprender tanto la programación desde sus fundamentos, pero también salir preparados con estas tecnologías, porque 100% seguro que cuando se integren al área laboral, varias empresas van a tener implementadas este tipo de tecnología y van a estar pagando sus licencias. ¿Para qué? Para reducir costos y tiempos en sus proyectos. Tabnine. ¿Han escuchado hablar de Tabnine? Tabnine también es una herramienta muy potente. Ahorra bastante tiempo. Te ayuda mucho con el autocompletado de código. Del lado izquierdo tenemos un fragmento de código que vamos a empezar a escribir con Tabnine y del lado derecho, pues sin este asistente. Vean ustedes la diferencia y la rapidez en tiempo de la generación de código entre uno y otro. Aquí es como si lo estuviéramos escribiendo nosotros tranquilamente del lado derecho sin problema y del lado izquierdo es con el asistente. Vean la diferencia. No se alcanza a ver muy bien el código, ahí disculpen por eso. Ya terminó aquí. Para los que no alcanzan a ver, aquí en el texto se dice de que va a ir por una taza de café o algo así, en lo que se termina el otro lado. Entonces, la ventaja, la facilidad es notoria, la productividad también. Y ahora sí ya quedó listo. Y este cuesta alrededor de $12 mensuales. Para una empresa o para alguien que tenga un proyecto de desarrollo, pagar $12 mensuales por el uso de esta herramienta no representa un gasto significativo e incluso se puede añadir al costo del proyecto si ustedes quieren, ya depende cómo planifiquen y cómo hagan el trato. Pero los beneficios son notorios. Clone UI, ¿han escuchado hablar de este? Normalmente los que somos ingenieros en sistemas o nos dedicamos a esta carrera, no todos tenemos esa facilidad de hacer una interfaz muy bonita, agradable a la vista, amigable, con buena combinación de colores, etc. No somos muy buenos para eso. Y yo me considero en ese espectro, ¿no? Entonces Clone UI nos asiste bastante en ese sentido para generar componentes de una interfaz de usuario. Veamos un ejemplo aquí que generé para este evento. Es un prompt en el que tú le pides cómo quieres una interfaz, cómo quieres que te la diseñe. Obviamente, como les digo desde el inicio, es para la parte de web, para desarrollo web, y te genera rápidamente esa interfaz. Estos son ejemplos sencillos, cortos, pero pueden hacer cosas más complejas, ¿no? Esto también para fines prácticos son ejemplos cortos, que puede hacer cualquiera, pero también pueden hacer interfaces más complejas. Y evidentemente aquí el tiempo es rapidísimo para generar esa interfaz y ese código. Le puedes cambiar el tema en vez de dark en un tema claro. Le puedo pedir, se me olvidó, ¿sabes qué? Agregarle un botón de inicio de sesión con Facebook y me va a generar un botón de inicio de sesión con Facebook ya adornado y ya bonito para yo utilizar. Entonces todo eso representa un ahorro bastante considerable en tiempo, ¿no? Aquí le pido que cambie el tema por un tema claro, me lo vuelve a cambiar. Y ahorita va a ser para decirle, ¿sabes qué? Agrega un botón de inicio de sesión con Facebook.
Ya, los que no sabemos diseñar o no se nos da esa combinación de colores, con esto yo creo que nos salva bastante el pellejo a la hora de desarrollar un proyecto. No es el caso aquí de maestro Alan, porque él es muy buen diseñador, ya tiene fama de eso. Pero para los que tenemos poco estilo en ese sentido, yo creo que nos ayuda bastante. Ahora vamos a la siguiente categoría de diseño y codificación. Tenemos el UI Wizard, Sketch to Code y el Durable. Vamos a verlo rápidamente. El Sketch to Code, pongan atención a este video, por favor. Ese es bastante interesante para los expertos de inteligencia artificial que están por aquí. No tenemos sonido en el video, pero básicamente es el equipo de ALab de Microsoft, y lo que ellos van platicando en este video es que normalmente el equipo de desarrollo, cuando tiene esas reuniones, ya sea en un entorno de metodología ágil o en el que sea, y empiezan a diseñar el proyecto, empiezan a diseñar la interfaz como tal, pues a estas personas se les ocurrió, pues como siempre haces mock-ups o haces bosquejos de la interfaz, dibujitos de la pantalla, de los botones, etcétera, papel, pues se le ocurrió, pues vamos generando un proyecto de inteligencia artificial en donde ya que dibujemos la interfaz, la pantalla, las tablas, etcétera, podamos tomarles unas fotos y nos genere el código fuente de esa interfaz. Básicamente de eso trata el proyecto. Si está todo el equipo reunido en un pintarrón y empiezan a diseñar la interfaz y todo, bueno, toman fotografías y la fotografía la suben a la aplicación y la aplicación les va a generar el código fuente de esa interfaz. Y eso está bastante interesante. Y si quieren buscar en Google, el proyecto ese todavía está disponible. Está disponible y también está en entrenamiento. O sea, si tú dibujas, por ejemplo, una interfaz que vayas a hacer, la dibujas, le tomas foto, o sea, la subes a ellos y te va a intentar generar algo. Te lo suele generar bien, pero también hay fallos. Imagínense ustedes pues todo el tipo de letra de la gente, de cada quien, etcétera, y que sea 100% acertado, pues está complicado, pero el proyecto está abierto y lo pueden utilizar. Pero básicamente de eso trata ese proyecto. Empiezan a dibujar la interfaz en un lápiz, en un pintarrón, le toman foto, lo suben y se genera código fuente. Aquí para los expertos de inteligencia artificial, yo creo que estoy seguro que pueden mejorar eso, ese tipo de algoritmos que se implementan para esas cuestiones. Pero básicamente ese es el proyecto que manejan el equipo de Microsoft, tanto para web y también para formularios de C# para web, creo que también, y creo que para aplicaciones móviles. Y está ahí para que lo utilicen, nada más hay que buscarlo y lo utilizan, sin problema. Ese es generación de código a partir de diseño. Voy a adelantar esto ya porque como no tiene sonido, no vamos a profundizar mucho en la explicación, pero básicamente el proyecto de eso trata, ¿no? A partir de fotografías de mockups o de dibujitos de tu interfaz, generarte el código. Sigue este otro, constructor de sitios web. Este funciona bastante bien, vale $12 al mes. Y por ejemplo, hoy en día ya ven que está muy popular el uso de, creo que aquí no arrancó el video. Vamos a ver si se ejecuta el video. Si no se los platico básicamente, sí es cierto que en 30 segundos creas un sitio web. Hoy en día, para los que ya están haciendo proyectos por fuera, si te piden una página web o un sitio para un portal, para una empresa, para un negocio, no tanto una aplicación web como tal, pues ya conocemos WordPress todos nosotros, ¿no? Ya conocemos WordPress. Sabemos que con WordPress podemos generar un sitio web, una aplicación web rápida, fácilmente. ¿Ok? Esta aplicación por $12 al mes en 30 segundos te permite crear un sitio. Primero, te lo genera de forma gratuita, pero ya si tú lo quieres publicar, ya te pide un costo porque ya de una vez te hace la compra del dominio y te lo sube al dominio y te lo publica rápidamente. Pero para los sitios web que son del estilo de la interfaz que le llaman one page,
de una sola página. Esto es con el menú, te vas a una parte de la sección y te regresas con el scroll y todo, que ahorita hay muchos sitios así. Pues la verdad que es una solución bastante práctica, muy rápida. Aquí en el ejemplo este es sobre un negocio de jardinería. Yo hace 3 años les hice una página, un negocio de jardinería de unos peruanos que viven en Canadá, que se dedican a eso, y me contactaron. Y se los hice con WordPress y todo, y se los mantengo con los servicios y tal. Pero al momento de que estaba viendo este video, dije, ese trabajo que yo les hice a ellos en WordPress, en 3 días, y no porque iba a durar mucho, sino porque en lo que el cliente te manda que los logos, que lo que quieres que diga el sitio, etcétera, pues ahí te vas atrasando, ¿no? Pero este ejemplo que viene en la web, en lo rápido que se generó, es lo que yo les desarrollé a estas personas que viven en Canadá para su negocio de jardinería. Obviamente, el nivel de conocimiento de WordPress que tengas, a lo mejor tú dices, pues, oye, en un día lo puedo sacar. Pero ya sabemos que todo está supeditado siempre al cliente, ¿no? En que el cliente te mande la información correcta, te mande las fotos, te mande bien los logos, te mande esto y tú lo puedes hacer rápido. Pero considerando todas esas variables, si hubiera pagado los $12 y utilizo esta herramienta, 30 segundos, 1 minuto, la tengo lista. Incluso no hubiera tenido yo que comprar el hosting aparte con otro proveedor, con HostGator, etcétera, porque directamente de aquí hubiera mandado el dominio y el hosting y queda publicado el sitio. Y es mantenible. Y aparte, ¿qué creen? Pues yo hubiera cobrado lo mismo que le cobra el cliente. Al cliente tú le cotizas. Las herramientas que utilices para desarrollar y que te ayuden a ser productivo y a reducir el tiempo, pues eso ya no es asunto del cliente como tal, sino tuyo como empresa o programador. Entonces, esto te genera soluciones reales. Ya ahí está el sitio. Y para los que han trabajado WordPress, básicamente imaginen que están trabajando con el plugin este de WordPress para diseños de interfaz. Se me fue el nombre ahorita. ¿Se acuerdan cuál es? ¿No se acuerdan cuál es? Se me fue el nombre. No, la aplicación de Wix es otro rollo un poquito parecido. Pero básicamente el editor de templates y de diseño es muy similar a este, donde vas personalizando cada sección. Y aquí el punto es que por un proyecto, en este caso es un proyecto muy sencillo, es una página web corporativa o un sitio web informativo de una empresa, ¿no? Pero también te genera el formulario de contacto. Entonces un proyecto de este tipo, donde tú lo puedes cobrar o lo manejas en desarrollo en otras plataformas, en esto lo puedes hacer rapidísimo. Y eso ya es una realidad, sin tardar mucho tiempo en eso, ¿no? Al final, pues voy a adelantar esto, aquí va personalizando todo, puedes cambiar las imágenes, puedes generar más imágenes, encabezados, quitar secciones, subir, bajar. Al final lo publicas y si quieres de una vez, compras el dominio y lo publicas en un hosting directo. Y todo directamente desde ahí. La versión gratuita te deja hacer esas cosas. Ya la versión de paga es la que ya te va a permitir el dominio, el hosting, etcétera, y publicarlo. Sin batallar mucho. $12 mensuales. La documentación. Yo les comenté en un inicio que muchas de las cosas como programadores que no le tomamos importancia es a la documentación del proyecto. Y es importante. Y más para los líderes de proyecto, más para los dueños de las empresas, porque pues ya sabemos que si te corren y el proyecto está bien documentado, pueden contratar a otro y puede continuar tu trabajo, ¿no? También por eso es que le dan tanta importancia a la documentación del proyecto y del código fuente. Mintify, para los que no lo conocen aún, es un plugin de inteligencia artificial que instalas en el Visual Studio Code de esa manera y te documenta tu código fuente. Aquí en el ejemplo lo hice en inglés, pero hay que también se hace en español, aunque no he utilizado la parte que se utiliza en español para generar la documentación como tal, los comentarios del código fuente, pero la verdad es que trabaja muy bien. De hecho, yo a mis alumnos de la universidad en la materia de desarrollo web, primero les enseñé a documentar el código bien, con la notación estándar, con las etiquetas y todo, y cada que los pongo a trabajar los hago que documenten código. Ya al final de semestre, ya les muestro este tipo de asistentes y este tipo de herramientas para que aprendan a utilizarla ya que lo supieron, ya que aprendieron a hacerlo ellos primero.
Y ya cada proyecto que yo les voy dejando o el proyecto final, ya les pido que me lo documenten y que implementen estas herramientas. Pero ya que aprendieron a hacerlo primero a mano. Y esto funciona muy bien. Funciona bastante bien. Tú le das el código fuente, se lo seleccionas, tab, y te genera el comentario de lo que hace ese fragmento de código. También lo puede hacer en español, repito, ¿no? Entonces, este plugin, el Mintify, es muy interesante para la documentación de código fuente. Aquí se va a generar otro ejemplo en PHP. Este pues es el tradicional, ¿no? Para una conexión con PDO. Y te va a empezar a generar la documentación. Tú lo puedes personalizar un poco, puedes especificarle ciertas cosas, lo vas configurando a tu antojo, pero sí es una herramienta muy interesante para generar la documentación. La pregunta que mucha gente se hace, ¿sí va a sustituir la IA al programador en un determinado momento? Yo al día de hoy todavía sigo diciendo que no. ¿Va a incrementar la productividad, etcétera? Sí, sin problema alguno. Pero sustituirlo, pues no. ¿No? Todavía ese momento como tal no. Porque primero, en programación ya sabemos que hay muchas formas de resolver un problema, etcétera, y el código fuente lo podemos generar de alguna manera, otros lo generan de otra manera y resuelve el problema, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso? A la creatividad del ser humano para ese tipo de cuestiones. Entonces, la IA en ese sentido todavía no llega a tal nivel. Y a la publicación del sitio, en determinado momento, pues se necesita también una intervención humana. Ahorita existe mucho el concepto de moda de los citizen developers, o los desarrolladores ciudadanos, o los programadores ciudadanos, ¿no? Y eso se debe al auge que han tenido las herramientas low code y no code, herramientas de bajo código y herramientas de no código, herramientas que te generan código fuente de tu sistema, herramientas que te generan parte del código fuente de tu sistema y que son amigables para una persona que trabaja en una empresa y que no es de sistemas. Está también las herramientas estas de Microsoft para generarte aplicaciones. Entonces, al final de cuentas, siempre se requiere la intervención humana. A pesar de que la generación de código y el uso de estas herramientas está orillándose mucho a la aplicación del concepto de los ciudadanos desarrolladores, en donde cualquier persona va a poder desarrollar un software. No de mucha complejidad, pero lo va a poder desarrollar simplemente arrastrando, etcétera, con una interfaz visual y tal, y va a generar una aplicación. Pero la IA como tal todavía, punto y aparte, en la asistencia en la programación y en la generación de códigos, no llega al punto en que pueda sustituir la creatividad que tiene un programador. Lo que sí es la recomendación es que conozcan estas herramientas, conozcan cómo se hacen las cosas primero, para después empaparse en el uso de estas herramientas, porque cuando se encuentran en el ambiente profesional es cuando se van a topar con que esto ya está implementado, ¿no? ¿Qué es lo que quiero dejar en claro en esta charla ya para finalizar? Ya para irnos todos a comer tranquilamente. Son 5 puntos. Primero, el desarrollo web se nutre de la colaboración de la inteligencia artificial y de la inteligencia humana. Eso quiero dejar muy en claro. Ahora bien, la inteligencia artificial no puede hacer trabajo por sí sola, ¿no? Siempre va a necesitar programadores, cosas que no se puedan hacer 100% independientes o no relacionadas. La inteligencia artificial en el desarrollo web complementa el trabajo que realizan los programadores y ayuda a que el proceso de desarrollo avance de forma eficiente. No va a desaparecer el trabajo del programador. ¿Que va a cambiar? Sí va a cambiar, pero no va a desaparecer. Futuros ingenieros deben de adaptarse al uso de estas herramientas, pero conocer primero cómo hacer las cosas sin estas herramientas. El ejemplo que les doy con mis estudiantes. Primero los enseño a documentar el código con las etiquetas y todo de manera estándar, y ya después, cerrando el semestre, que utilicen este tipo de herramientas para que les agilice un poquito el desarrollo y la codificación. Con esto quiero cerrar y una frase por aquí que me permito leer. Utilicemos las herramientas que nos brinda hoy la inteligencia artificial para desarrollo de aplicaciones web para aumentar la productividad, liberar tiempo, economizar recursos, y esto va a permitir que seamos capaces de dar rienda suelta a nuestra mente, lo cual va a impulsar la creatividad y seremos capaces de mejorar la calidad de nuestro producto software, así como mejorar la experiencia, satisfacción
y vida de los usuarios finales. Es una pequeña frase que yo les digo a mis alumnos cada vez que hablamos del uso de este tipo de herramientas. Entonces, esa es la recomendación. Aprendan a hacer las cosas primero sin estas herramientas, pero antes de que se incorporen al mercado laboral, aprendan a utilizar estas herramientas porque se las van a encontrar. Se las van a encontrar ya implementadas en la empresa. Eso ya es una realidad. De mi parte es todo y pues muchas gracias a todos por su atención y qué bueno que no los agarré tan cansados en este cierre del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Buenos días, profe. Buenos días. Aquí. Sí, dígame. Muy buena plática, muy buenos temas los que tocó. Mi pregunta es, ¿qué tanto como nosotros como desarrolladores web tenemos que estar temerosos al cambio del nombre de la profesión como desarrolladores a ser operadores simplemente de herramientas de inteligencia artificial? ¿Qué tanto debemos esperar ese cambio o qué tanto debemos estudiar para poder ser en ese entonces un operador de herramientas? El cambio ya se dio. Si tú llegas a conseguir trabajos en empresas que hay en Guadalajara, en Monterrey o en Ciudad de México, ya utilizan estas herramientas los programadores. Te digo porque yo tengo exalumnos y excolegas con los que trabajé que están trabajando ya en este tipo de empresas y ya las utilizan estas herramientas, ¿no? Y no es tanto que sean operadores ustedes, porque ustedes van a seguir escribiendo código. Nada más que lo van a hacer más rápido. Más rápido y con menos errores a mano, digámoslo así, ¿no? Entonces, aquí la recomendación simplemente es que vayan conociendo estas herramientas. Métanse en LinkedIn, por ejemplo, en el perfil, y hay muchas ahí solicitudes de empleo de desarrolladores. Funciona para obtener empleo, yo también estoy ahí. Y ahí van a ver muchas empresas que tienen entre sus requisitos que mencionan 2, 3 tipos de herramientas de estas, que tengan conocimiento. Y no es para que ustedes no escriban código, es para que escriban código de una manera más ágil, que sea algo más rápido, que sepan cómo funciona primero, pero que conozcan este tipo de asistentes, porque en realidad utilizar este tipo de asistentes no es complicado. Son, al final de cuentas, son asistentes, ¿no? Los van a asistir a ustedes en la codificación y en la programación. Entonces, en la cuestión de la preparación y tal, simplemente son herramientas que van a conocer, como en su momento aprendieron a utilizar el Visual Studio Code, que se puso de moda, etcétera. En ese sentido nada más, ¿no? No hay nada de qué preocuparse. Y teniendo en cuenta algo muy importante y que le digo a mis programadores y que me pasó a mí cuando me incorporé a la industria, antes de dedicarme a la investigación, al empleo que ustedes vayan a trabajar, al que ustedes vayan, todos modos los van a capacitar en esa empresa para enseñarles la forma de trabajar en esa empresa. Sepan PHP, sepan el lenguaje que ustedes quieran saber, porque en una empresa no los van a poner ustedes a hacer una conexión a una base de datos. En una empresa ya tienen las librerías que hace eso y que ahorra tiempo. Entonces a la empresa que vayan los van a capacitar. Entonces por ese sentido no hay que estar nunca temerosos de eso, ¿no? Entonces, si en una empresa van y utilizan este tipo de herramientas, tengan por seguro que van a tener su capacitación y los van a enseñar a utilizarlas, sin problema. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntarle algo al doctor? Buenas tardes. Primero felicitarlo porque me pareció muy bien la conferencia que dio, muy buena conferencia. Mi pregunta es, yo tengo la duda de si en un futuro, ya ve que actualmente en muchas empresas nos piden a nosotros como desarrolladores mucha experiencia en el uso de estas tecnologías. Entonces, mi duda radica en si nosotros más adelante dejará de ser eso una barrera, un impedimento para nosotros poder obtener un empleo de manera más sencilla sin tener que dominar estas tecnologías, ya que vamos a tener estas herramientas que nos ayuden ahora. Te voy a dar mi punto de vista muy personal en ese sentido. Yo considero que nunca se deben de dejar de aprender las bases de cómo funcionan las cosas, porque puede ser que en un futuro, no, todavía tengo mis dudas, pero el programador siempre va a tener que estar ahí y siempre va a tener que meter mano en el código. Por una u otra razón, siempre va a tener que hacer un ajuste. Entonces hay que conocer cómo funciona todo detrás
las bases de cómo funciona eso siempre, 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 porque de ahí parte todo. De ahí parte todo, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa, o sea, simplemente conocer las bases, cómo funciona, saber hacer las cosas primero y ya después utilizar las herramientas y los asistentes. No me voy a salir de ahí de esa idea, ¿no? Porque siempre se va a requerir tu presencia como programador. Siempre, por cualquier mínimo detalle, siempre se va a requerir. Lo que va a pasar es que pues las cosas van a ser un poquito más rápido, a lo mejor no va a ser tan estresante, vas a poder resolver las cosas en menor tiempo, tal vez incrementar un poquito la calidad, vamos a llamarle así, porque se puede quitar el factor del error humano, ¿no? De una pequeña coma por ahí que quede volando siempre que genera dolores de cabeza, etcétera. Ese tipo de detalles pues ya no existen, ya no se dan, ¿no? Por ese lado nada más es mi comentario y pues agradecer tu participación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú? Buenos días, profe. Muy buena Buenas. conferencia, la verdad, muy interesante. Mi pregunta Gracias. es, si la utilización del código fuente que utiliza las IAs ya está registrada en alguna otra empresa o en otro lugar, ¿nos generaría algún problema al momento de utilizarla? Pues los expertos de IA te podrían contestar eso, porque creo que el ChatGPT lo que hace es que escarba la web también por ahí, ¿no? Aparte de generar. Entonces, no creo yo que vaya a generar un problema eso. Es muy difícil. De hecho, en México todavía no se mueven muchas esas cuestiones regulatorias. Ahorita, por ejemplo, en Europa sé que tienen una revolución ahí generando normas, etcétera, para la regularización de la inteligencia artificial, toda la Unión Europea. He estado viendo las noticias esas. Y como pasó en su momento con la accesibilidad web, ¿no? Allá se está regularizando todo eso bastante bien y aquí en México y América Latina todavía no hay. Sí hay, pero no como debería. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial, para esa gobernanza, para esa ética, pues eso todavía es tema de discusión y es tema de trabajo, ¿no? ¿Cuándo entra esa parte ética? ¿Cuándo entra esa parte ética en la generación de código fuente, por ejemplo, y registro, ¿no? Pero al final de cuentas, una opinión personal es que no debería de representar un problema porque vamos a suponer que tú estás pagando una herramienta de ese tipo, estás pagando la licencia, estás pagando su uso, entonces no es problema tuyo o no debería de ser problema tuyo esa generación de código o esa propiedad intelectual, vamos a llamarle así, porque pues tú estás pagando una licencia. A lo mejor ahí ya el proveedor de la herramienta, el que creó la herramienta, el que implementó el algoritmo, etcétera, pues es el que debería de preocuparse en ese sentido por esas cosas. Creo yo que por ahí podría ir. Te digo, no tengo la respuesta exacta ahí para lo que me preguntas, pero creo que por ese enfoque se le podría dar en determinado momento. Sí, a lo mejor no es un ejemplo tan simple como este, ¿no? Pero pues, por punto net tú no pagas. Tú pagas por el uso del Visual Studio, por la licencia del Visual Studio. Entonces, si ya usas un Visual Studio pirata, pues entonces ahí ya a lo mejor puedes tener problemas. Visual Studio, no Visual Studio Code, ¿no? Lo que es el Visual Studio como tal. Entonces, en este caso, pues a lo mejor pagando la licencia, yo creo que tú podías mantenerte al margen de este tipo de situaciones. No, gracias a ti. Muy bien. ¿Alguna última pregunta? Buenas. Hola. ¿Qué regulaciones pondría usted para la inteligencia artificial? ¿Qué regulaciones? La verdad que ahí es complicado. Es complicado eso. Tengo un hermano que es doctor en Derecho y anda queriendo trabajar en esas cosas y ya me habló para ver qué podíamos hacer en ese sentido, porque ahorita hay muchas noticias en Europa de que están manejando mucho ya las regulaciones y en Estados Unidos también, etcétera. Entonces, ahí la verdad, lo que yo siempre mantendría al margen sería dejar una decisión 100% total a la inteligencia artificial, ¿no? Si llegara el caso, yo a lo mejor siempre recomendaría tener sus sugerencias, pero al final de cuentas una persona o un grupo de personas expertos que tomen la decisión final. Dependiendo del contexto donde se implemente la IA, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que eso sería lo principal a regular bastante, porque existe el problema también de la generación de imágenes.
con inteligencia artificial cuando te generan una imagen. ¿Cómo le haces? Con la imagen que te genera, o sea, de quién es. Si a otra persona se le ocurre lo mismo y te la genera. Por ahí en una conferencia vi uno que le pedía que generara una ardilla con un sombrero verde y con una lupa. Y la generó, y muy bonito. Y lo utilizó en otro prompt, y otro prompt también lo utilizó, y otro que basaba la misma librería y generó la misma. Entonces el que lo utiliza, ¿cómo queda? Esas cuestiones regulatorias, la verdad que yo desconozco si hay aquí algún experto en derecho en ese sentido que pueda pues establecer una pauta. O es de quien lo registre primero, al final de cuentas. ¿Cómo lo manejaríamos, no? Eso sí está complicado y repito, es tema de debate ahorita esto ya en la Unión Europea, ¿eh? Es tema de debate porque he estado viendo yo las noticias en ese sentido y todavía es un tema de debate fuerte por allá, que a lo mejor estaría bien que empezara a llegar pronto en México porque en Estados Unidos ya se está llegando. Por ejemplo, creo que en California ya prohibieron los autos autónomos, ya antes estaban muy de moda, ahí en California, y creo que hace poquito Estados Unidos ya los prohibió. Ya están prohibidos los carritos del mandado o los carritos de Uber que eran totalmente autónomos y que andaban en la ciudad para trayectos. Tengo entendido que ya los suspendieron, ya los quitaron en California, entonces desconozco si había muchos accidentes o por qué sería, pero ya lo sacaron. Entonces es un tema complicado ese y para profundizar mucho. Ok, muchas gracias. Y algo que podría ser de los autos es por más un comportamiento posiblemente errático. A ver, no que sea malo, sino que simplemente puede ¿Fallas? ser, tampoco falla, simplemente como no es el estilo de manejar de las personas. Bueno, tienes razón. Pueden ser muchas variables en ese sentido que hayan generado esa resolución o una combinación de varias, ¿no? Pues, gracias. Una última pregunta, me dice aquí el doctor Alan. Adelante. ¿Qué tal, doctor? José Luis Luna, muchas felicidades, muy buena Gracias, su mucho gusto. plática. Mucho gusto. ¿Cuál sería un área de oportunidad en este desarrollo que pudiera competir contra lo que existe ahorita en el mercado? O sea, un nicho que no esté explorado o en donde pudiera ser altamente competitivo esto contra lo que ya existe. Lo que yo creo que resulta interesante, porque algunas empresas de Mazatlán así nos lo comentaron cuando les platicamos del estudio que queremos hacer con su ayuda, es la definición de una metodología de trabajo bien definida y con las herramientas que se van a utilizar como tal, cuáles de licencia, cuáles no, etcétera. Un proceso bien definido. Y sobre ese proceso tener implementado en el equipo de trabajo. Obviamente, como todas las metodologías y las ágiles, etcétera, al final de cuentas terminas adaptándola a tu equipo de desarrollo, ¿no? Aunque respete sus bases, digámoslo así. En este caso sería igual. Sería igual, o sea, tener definido bien el proceso de desarrollo, no toda la metodología completa, sino esa parte de código fuente de generación y de pruebas, porque también hay muchas herramientas ya que ayudan con la automatización de pruebas. Que no hay una guía propiamente dicha así para trabajar con estas herramientas y con cuáles herramientas y de qué forma. Que sea como estándar o universal o genérica, ¿no? No hay, o sea, propiamente se puede definir una. Se puede definir una, pero ahí entra mucho más trabajo porque tienes que categorizar o establecer categorías de los diferentes tipos de proyectos de desarrollo que vas a tener en tu negocio y sobre eso tratar de ir adaptando tales y cuales herramientas y mantenerlo como una norma ahí en tu empresa para que se utilicen estas herramientas como tal, esos asistentes. Yo creo que por ahí es donde puede haber un área de oportunidad según sea el tipo de proceso de desarrollo. Pero como también hay para pruebas, yo creo que sí se podría llegar a algo. Gracias. Por acá la última, doctor. Sí, gracias. Bueno, mi pregunta es más como una opinión tuya acerca del impacto que pueda tener la IA generativa en la educación, porque actualmente, bueno, yo soy profesor y siempre me encuentro con personas. Yo siempre doy talleres de cómo usar herramientas y todo. Siempre, hoy en día hay gente que no conoce ChatGPT, por ejemplo, y es universitario, pues.
Entonces, ¿qué papel pueden jugar ahí los profesores dentro de la educación? Porque existe a veces una resistencia a la tecnología. Pueden existir muchos factores y factores que a lo mejor, y por ejemplo, yo conocí una computadora a los 15 años. Entonces yo vi esa tecnología como algo, no sé, peligroso. O sea, ni siquiera podía tocarlo, pues. Entonces yo siento que va por ahí también, ¿no? Hasta estudiantes que nunca, más en estudiantes que viven en condiciones vulnerables, que a lo mejor nunca han interactuado con una computadora a lo largo de su formación académica, llegan a la universidad y pues ya, luego lo estamos con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué puede tener dentro de educación? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Más que nada. ¿O qué va a pasar con los que no se adapten? Porque siento que esto es sí o sí, pues. O sea, ya no es como opcional. Ok, en ese sentido, lo que más cuesta cuando vas a una empresa y empiezas a trabajar es cambiar la forma de trabajar a la gente que está ahí. A mí me pasó cuando llegaron y nos inculcaron el CMMI, por ejemplo. Para cambiar ahí, implementar el CMMI donde yo estaba trabajando, fue un problemón. Esa es una de las cosas más complicadas. Y en ese sentido, pues a nivel internacional tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos de la OCDE, no recuerdo exactamente el nombre. Y en uno de ellos viene porque hace poquito por ahí tuve que sustentar un programa de estudio de maestría y fue una de las cosas que tuve que repasar. Viene precisamente eso del acceso universal al conocimiento, como uno de los retos. Entonces, precisamente lo difícil es eso, no que te digan que lo tienes que hacer, sino cómo lo vas a hacer, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Y muchas veces esos organismos no dan las pautas o los lineamientos exactos. ¿Por qué? Porque no es el mismo contexto implementar eso en Perú que implementarlo aquí en Los Mochis, o allá en Mazatlán, o allá en Concordia, o en Oaxaca, o en otro estado, ¿no? No es lo mismo. Entonces es uno de los problemas que siempre ha habido, ¿no? La manera de cómo contextualizar esos objetivos en la parte local de donde tú estás. Y el uso, y de lo que se ha tratado es de estandarizar un poquito eso, de estandarizarlo un poquito eso para que de alguna manera se pueda implementar, aunque los alumnos tengan contextos y realidades diferentes. Por ejemplo, allá en Mazatlán yo tengo alumnos que vienen de Concordia, de Mesillo, de donde fabrican muebles y todo este rollo, pero como está para la parte de la Sierra del Sur, ahí hay gente que está desplazada por la violencia. Fuerte, allá en la sierra, en la parte sur. Entonces ellos toman clases conmigo, etcétera, y es muy difícil esa realidad que viven ellos. Y a ellos no les puedo decir que se pongan a trabajar con X o Y herramienta, tecnología allá, porque de pronto me están tirando unos balazos y nos tenemos que mover todos de la casa e irnos a un refugio que hacen. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son complicadísimas. Lo que puede hacer el docente, y repito, esto es una opinión muy personal, yo no soy pedagogo ni experto en educación, pero es una opinión muy personal, pues simplemente es dar las bases así como lo ha venido haciendo usted, dar esas bases para que el alumno vaya aprendiendo a utilizar esas cosas y las incorpore en su día a día, ¿no? Y va a llegar el determinado momento en que él va a aceptar o adoptar las que mejor se adapten a su necesidad y a su contexto. Y ahí entonces es donde ya va a profundizar. Yo creo que por ahí va la situación, porque ya esos desarrollos sostenibles de la OCDE, etcétera, son muy bonitos, pero pues al momento de implementarlos es lo difícil, es lo complicado. No es la misma realidad de la Facultad de Informática Mazatlán a la Facultad de Ingeniería Mochis, ni tampoco el mismo tipo de alumnos, etcétera. Entonces, el contexto, la violencia, pues acá dicen que está un poquito más tranquilo. Ahorita de Culiacán para abajo en Mazatlán la cosa está un poco alterada, bastante alterada, ¿no? Entonces eso afecta bastante. Al contrario, gracias. Muy bien. Fuerte aplauso.
Muy bien. Me voy a permitir leer la presente constancia al doctor. CONACYT 24, confíe, ciencia para el progreso. La Universidad Autónoma Indígena de México, UAIM, a través de la Coordinación General de Investigación y Posgrado y la Dirección Editorial en colaboración con la Facultad de Ingeniería Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa, otorga la presente constancia al doctor José Alfonso Aguilar Calderón por su impartición como conferencista en el tema Inteligencia Artificial en el desarrollo web, caminos hacia una mayor eficiencia y productividad, en el segundo Congreso Nacional de Computación e Innovación Educativa CONACYT 24, que se llevó a cabo del 27 al 29 de noviembre del 2024 en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México. Firma la doctora Claudia Selene Castro Estrada, Coordinación General de Investigación y Posgrado, Universidad Autónoma Indígena de México, y el doctor José Emilio Sánchez García, Coordinador General CONACYT 24, Universidad Autónoma Indígena de México. Fuerte aplauso para el doctor, por favor. Muy bien, invitamos al doctor José Emilio Sánchez García. Perdón, aquí un pequeño regalo, una artesanía para el doctor. Muchas gracias. Ok, invitamos al doctor José Emilio Sánchez García que dé el cierre a este evento. Un minuto. Vamos a tocar aquí finalmente lo que es el cierre de este evento, de este segundo Congreso de Computación e Innovación Educativa 24. Estimados asistentes, ponentes, talleristas, autoridades académicas que estuvieron aquí presentes y organizadores también, con gran satisfacción y un profundo agradecimiento llegamos al cierre de este segundo Congreso de Computación e Innovación Educativa 24. Han sido días de intensos aprendizajes, reflexiones y colaboración, donde hemos tenido la oportunidad de compartir conocimientos, discutir desafíos y explotar nuevas soluciones. Este Congreso no solo ha sido un espacio de actualización sobre las últimas tendencias de computación, y tecnología educativa, sino también una plataforma para el intercambio de ideas, investigaciones y buenas prácticas, que nos permitirán enfrentar los retos del futuro con mayor preparación y creatividad. Me permito leer un pequeño resumen de las actividades que se han realizado aquí. Tenemos 39 autores de instituciones de educación superior, entre ellas 24 masculinos, 15 femeninos, 5 instituciones de educación superior, la Universidad Autónoma de Sinaloa, Mochis y Mazatlán, Campus Mochis, Campus Mazatlán, Instituto Tecnológico Superior de Guasave, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Autónoma Indígena de México y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se presentaron 24 artículos, 10 artículos en modalidad presencial, 14 artículos en modalidad virtual. Fueron 9 conferencias, 3 conferencias magistrales, 1 conferencia virtual y 5 conferencias, 5 conferencias nada más. Fueron 2 talleres en modalidad presencial. Se publicaron 3 libros. Uno se llama Investigaciones actuales en la computación, la educación y el impacto tecnológico actual, y otra vez la educación y el impacto tecnológico actual, pero con inteligencia artificial. Además, se hicieron 6 publicaciones en un número especial de la revista RITI, revista en tecnología en computación, con sede en Barcelona. Nos sentimos profundamente satisfechos de que este evento haya sido también un hito para la publicación de estos 3 libros. Y estas publicaciones son un testimonio del trabajo y la dedicación de todos los involucrados
y dejarán un legado tangible de este Congreso para las futuras generaciones de investigadores, educadores y profesionales de la computación. Quisiera aprovechar este momento para agradecer a todos los ponentes, a los talleristas, que con su generosidad y profesionalismo han compartido su expertise y experiencias con nosotros. Su participación ha sido invaluable para el éxito de este evento. También extiendo mi agradecimiento a todos los asistentes cuya presencia, entusiasmo y participación activa han sido claves para enriquecer los debates y discusiones. También quiero agradecer a la parte que ha financiado este evento, como es lo que es Confíe a través de la convocatoria FACIT y asimismo PRODEP, que ha financiado uno de estos libros. Como clausura de este evento, quiero hacer un llamado a todos a seguir colaborando. Quizás más adelante se pueda hacer, se está viendo, quizás participa la Universidad Autónoma de Occidente también. Y a continuar compartiendo conocimientos y a mantener el espíritu innovador que nos ha reunido durante estos 3 días. Esta oportunidad está entre nosotros y con la cooperación y el trabajo conjunto estoy seguro de que podemos seguir construyendo una educación superior que esté a la altura de los desafíos y las oportunidades de esta sociedad del siglo XXI. Les agradezco profundamente su participación y les deseo el mayor de los éxitos en sus proyectos y en su labor educativa. El futuro está en nuestras manos. Con esto damos por clausurado el segundo Congreso de Computación. Si quieren ponerse de pie. Siendo las 1:16 p.m, se da por clausurado el evento, el segundo Congreso de Computación e Innovación Educativa en el nivel superior 24. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Los invitamos a tomarse una foto del recuerdo. Acá, sí, adelante.